El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. En ella esperaré. Hoy el Evangelio nos habla de la institución matrimonial, que, como nos dice el texto de la Sagrada Escritura del libro del Génesis, parte de una necesidad humana. No está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda semejante. El hombre solo no se puede desarrollar plenamente como ser humano. Tiene necesidad de los demás para desarrollarse en plenitud. Un niño que se pierde en un bosque, como ha sucedido, los niños lobos, hay algo de su personalidad humana que no pueden desarrollar porque no están en contacto con otros seres humanos. El hombre es la única criatura que tiene necesidad de los demás. No está bien que el hombre esté solo. Y por lo tanto, Dios, en su providencia sabia, ha inventado dos modos a través del cual el hombre supera esta soledad original y entra en contacto con los demás para desarrollarse en plenitud. Uno es el matrimonio y el otro es el don del celibato apostólico. Porque el sacerdote que recibe el don del celibato se entrega al servicio de Dios y de los demás, y en esa entrega se desarrolla en plenitud como persona.
Pero además de ese camino del don del celibato apostólico, en aquellos que lo han recibido de Dios, hay también el camino del matrimonio, del cual Jesús hace referencia en el Evangelio de hoy, donde nos habla del matrimonio. Y dice unas características que tiene la institución matrimonial. ¿Cómo la define la Iglesia? Fundamentado en la Sagrada Escritura, que hoy ha sido proclamada. ¿Cómo la define la Iglesia? Ese matrimonio querido por Dios, que no fue abolida ni por la pena del pecado original, ni por el castigo del diluvio. ¿Cómo lo define la Iglesia? Fíjense lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La alianza matrimonial del hombre y de la mujer, fundada y estructurada con leyes propias dadas por el Creador, está ordenada por su propia naturaleza a la comunión y al bien de los cónyuges y a la procreación y educación de los hijos. Jesús enseña que según el designio original divino, la unión matrimonial es indisoluble, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Por lo tanto, el matrimonio tiene como dos aspectos. Un aspecto que la Iglesia lo define como mutua ayuda, porque los esposos en el amor mutuo, en la mutua ayuda, se ayudan al desarrollo pleno de sus cualidades y talentos. Los esposos se casan porque quieren colaborar con Dios en el propósito divino de hacer feliz a mi esposo o a mi esposa. Por lo tanto, en ese aspecto, el matrimonio se identifica con cualquier tipo de relación de amistad o de relación humana noble. Uno piensa la relación entre dos amigos. Uno piensa en la relación de padres e hijos, de nietos con abuelos. Uno piensa en la relación de vecinos. En eso el matrimonio comparte esa cualidad con otros tipos de relaciones humanas nobles, vuelvo a insistir, donde nos ayudamos mutuamente a desarrollarnos dignamente. De nuevo, no está bien que el hombre esté solo. El ser humano que se aísla se destruye como persona. El ser humano que se entrega a los demás se dignifica, madura, crece. Por eso es que los niños, uno de los aspectos más importantes es sin duda el aspecto educativo, cuando van a la escuela, porque en el cantazo y descantazo los niños van aprendiendo a tratar a los demás, a ser sensibles, ser respetuosos, autoeducarse. Pero en eso el matrimonio comparte con otros tipos de relación humana, la mutua ayuda. Pero hay un aspecto que es único y particular de la institución matrimonial. Los esposos se ayudan no solamente para desarrollarse como personas, se ayudan de manera particular, única e insustituible, para desarrollar esa cualidad particular de un ser humano, que es la capacidad de ser padre y de ser madre. Por eso decía la definición que nos da la Iglesia, amparada en la Sagrada Escritura, que el matrimonio por su propia naturaleza está dirigido al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. Porque para la Iglesia, que lo ha aprendido de su fundador, el matrimonio es el único lugar, es el lugar adecuado donde la sexualidad humana, que es un don divino, dignifica a los seres humanos. Solo en el contexto de la unión matrimonial, del matrimonio, la sexualidad se vive con responsabilidad, porque propende, se dirige a la procreación y educación de los hijos. Ese segundo aspecto del matrimonio hace que esta institución sea única y no puede ser comparada con ningún otro tipo de institución que rebaje sus exigencias
o que desdibuje sus contornos o fronteras. Por eso es que la iglesia se opone, por ejemplo, al amor libre, de aquellos que dicen nos juntamos. Precisamente porque nos juntamos, asumimos todas las consecuencias y responsabilidad que ese juntarme implica. El pretender que el amor libre o las uniones de hechos, como algunos han propuesto en nuestra sociedad, se asemeja a la institución matrimonial, es precisamente rebajar las exigencias que tiene ese tipo de unión particular que es la institución matrimonial. Porque el matrimonio tiene como fines la procreación y educación de los hijos, la mutua ayuda y el remedio a la concupiscencia, que no es otra cosa, con este lenguaje de iglesia, que es para utilizar de una manera ordenada y digna, vuelvo a insistir, el don de la sexualidad humana, que solo nos dignifica en el contexto de la unión matrimonial, porque ahí asumimos la sexualidad con responsabilidad. Fuera del matrimonio, fuera de la institución del matrimonio, la responsabilidad, la sexualidad es simplemente un episodio irresponsable. Ustedes imagínense, miren, estamos viviendo en una sociedad, en una generación que la estamos perdiendo. Una generación de niños y jóvenes que se están alzando, son los hijos de la mano dura, se están alzando con las deficiencias, con la violencia, con la falta y naufragio de valores que terminan en la droga o en las estadísticas de muerte, lamentablemente. ¿Y cuáles han sido los factores que han determinado esta alza en nuestra sociedad de la criminalidad? En la carta que ustedes van a recibir mía en esta semana, si Dios quiere, y la Virgen me cuida, ¿por qué en el 50 los crímenes más importantes eran el que robaba gallina o se robaba una vaca? Hoy en día que las estadísticas nos dicen que el delito más importante es el asesinato de un ser humano. ¿Qué ha pasado de aquí a allá? ¿Por qué la violencia ha ocupado las primeras páginas del naufragio de valores de nuestra sociedad puertorriqueña? ¿Qué había en los 50 que ahora no hay? Todas las estadísticas, todos aquellos que analizan la sociedad, ha habido un factor determinante. Ha desaparecido la familia. Y se han creado nuevos modelos de familia que llaman no tradicionales, que no han sido capaces de asumir con seriedad la responsabilidad querida por Dios y que Dios le dio a la institución del matrimonio, del cual nace la familia. Ustedes imagínense, cuando uno piensa en una mujer con 4 hijos de hombres diferentes, es que papá y mamá, por eso es la estabilidad de la institución matrimonial, no es un episodio, una especie de casualidad a la que nosotros reducimos la sexualidad, porque el Creador no creó al hombre y a la mujer para tener hijos como una especie de episodio o casualidad de la naturaleza. Bueno, porque no nacen, uno puede pensar disparatadamente, como no nacen de una mata de plata, no nacen de papá y mamá, ¿verdad? Uno podría pensar. Pero no es así. No fue un episodio irresponsable, sino que es parte de la sabiduría creadora, en la cual Dios en su providencia ha querido que papá y mamá, de modo insustituible, contribuyan al desarrollo digno y equilibrado de un ser humano. Un ser humano que no tiene a papá y mamá es un ser humano que comienza con el pie izquierdo. Evidentemente, lo grande de Dios es que nos da su gracia por su providencia para que ante las circunstancias más adversas un ser humano se pueda crecer. Es cierto,
Un niño que nace en un hogar disfuncional no está llamado de ninguna manera a convertirse en estadística de criminalidad, a convertirse en un criminal. Claro que no. Porque nosotros creemos en ese Dios providente que cuando nos pone en una circunstancia, aunque sea la más adversa, nos pone en ella no para aplastarnos, sino para que nosotros nos crezcamos ante ella. Y por lo tanto, un niño que nace en esas condiciones adversas no es un niño que está llamado al fracaso, sino que por Dios está llamado al triunfo y a la plenitud. Eso es sin duda. Dios siempre tiene un plan A para nosotros. Aunque nosotros a veces no queremos el plan A de Dios, Dios siempre crea un plan B que es tan glorioso y tan bello como el plan A. Por lo tanto, vuelvo a insistir, esos niños que nacen en las condiciones más adversas de familia, en familias disfuncionales, no son niños que están llamados al fracaso, sino que están llamados al triunfo, por mandato divino. Pero nosotros, en sociedad, no nos podemos conformar de darle migajas a los niños. Tenemos nosotros como sociedad que esforzarnos por crear las condiciones óptimas, entre ellas la institución del matrimonio, de manera óptima de un hombre con una mujer para el desarrollo digno y pleno de un ser humano. No puede ser que los niños hoy en día sean educados por sus abuelas ante la ausencia de papá y a veces hasta de mamá, o de una mamá que no puede sustituir la ausencia del padre en el desarrollo digno de un ser humano. Como van a ver en la carta que yo voy a dirigir a ustedes antes de las elecciones, hay una profesora mía que yo les he hablado otras veces, la licenciada Dora Nevares. Ella tiene un libro que yo siempre les he recomendado, El crimen en Puerto Rico, donde ella dice, con datos de estadísticas, cómo hay lo que ella llama una especie como de elementos precipitantes de la criminalidad. Y aunque ninguno de ellos es absoluto, sí, todos ellos inciden en el futuro perfil de un criminal. ¿Y cómo se hizo esos estudios? Con los jóvenes y niños que terminaron en las cárceles. ¿Y qué es lo que hay ausencia? Papá ausente por completo, o está preso o no existe. 2, ambientes de lo que se llama comunidades disfuncionales, donde el niño sale y lo que ve es la barra, como 4 o 5 barras, ve el punto de droga y por lo tanto se va habituando a que la ilegalidad es parte de la convivencia social. Ausencia de una educación religiosa, de un relacionarse con Dios, es una constante. Ausencia de la presencia a veces hasta de mamá. Niños que fueron testigos de los abusos contra sus madres y a veces testigos de actos de criminalidad. No es que, de nuevo insisto, todos esos factores, cuando hay uno ya es criminal o cuando están todos, no. Porque hay niños y hay personas que conviven en situaciones entre víboras y no le pican. Porque cada ser humano no hay camino, se hace camino al andar. Y ningún ser humano puede acusar y decir, es que yo tuve esto, yo tuve lo otro, es que mi madre, es que mi padre, es que la luna, el sol. No le eches la culpa a nadie, porque lo grande de Dios es que nos dio un don, que es la libertad, por el cual el futuro no está escrito. El futuro lo escribe cada uno. Lo escribe con su libertad y la providencia de Dios que nunca nos falta. Por eso, sí, la ausencia de papá. Por eso es que la iglesia tiene unas inquietudes que tiene que presentar al debate público para las próximas elecciones.
La iglesia no se preocupa si tú decides escoger la estadidad, el Estado libre asociado con toda su forma, cualquiera de sus formas, o la independencia, o cualquier otra forma que se pudieran inventar la imaginación política de una sociedad. En eso la iglesia no tiene nada que decirte, o tiene que decirte muy poco. Una sola cosa: actúa con libertad y responsabilidad. Porque ella no te va a decir, no es su responsabilidad en un debate que es absolutamente opinable. La iglesia te va a dejar tú optar por lo que tú quieras. Eso es consistente con lo que es la doctrina de la Iglesia Católica en Puerto Rico. Cada uno tiene libertad de optar por lo que quiera. Ahora, la iglesia sí tiene que presentarte unas preocupaciones, porque hay un modo de ver las cosas, que es particular de los creyentes. Nosotros percibimos la realidad de una manera más rica que aquellos que con nosotros no comparten el don de la fe. Ahí sí, la iglesia presenta preocupaciones, pero no las presenta en clave partidista, porque todos los 6 partidos inscritos para el evento electoral del 6 de noviembre, todos ellos, la iglesia comparte con ellos estas inquietudes. La inquietud de la institución del matrimonio, en el cual tiene que ser basada la familia, que esta crisis social no se resuelve con simplemente cambios de choferes, o simplemente se resuelve, por decirlo de alguna manera, con leyes más represivas, sino que tiene que haber un cambio del corazón. Tiene que fortalecerse la institución de la familia, del matrimonio, en el cual se basa la familia querida por Dios. Y esa propuesta, esa inquietud que nosotros como creyentes, porque percibimos la realidad de una manera más rica, se la proponemos a todos por igual, porque cada uno de ellos responderá según su óptica ideológica a estas inquietudes que los creyentes presentamos al debate público. Ya te das cuenta que así como lo del plebiscito, tú decides libremente y a la iglesia no le da frío y calor por lo que tú libremente decidas optar. Sin embargo, estas inquietudes, porque lo más importante no es que Puerto Rico termine como un país independiente, una república, o que termine como un estado de la Unión Americana, o que termine en el contexto del Estado libre asociado en cualquiera de sus formas, o en la libre asociación. Porque en el fondo, ¿de qué nos sirve a nosotros todo eso? ¿De qué nos sirve, como dice la Escritura, ganar el mundo entero si perdemos nuestra alma? ¿De qué nos sirve a nosotros resolver un estatus político si nosotros estamos perdiendo el alma de nuestra sociedad? Estos valores, como es la institución de la familia, a la que cualquier opción política o de estatus tiene que responder de una manera satisfactoria. Cuando ustedes ven, y es la preocupación de la iglesia, ustedes ven que hay personas que proponen en sociedad de que a ellos se les reconozca su modo de unión, parejas del mismo sexo, se les reconozca los mismos derechos que aquellos que tienen lo que ellos llaman el matrimonio tradicional o heterosexual. La iglesia dice claramente, precisamente porque se basa en su creador, que así nos lo ha comunicado, porque el matrimonio es un don y no es un yugo, dignifica a aquellos que la reciben, tal como lo ha querido Dios. La iglesia dice que las parejas del mismo sexo, esos seres humanos, tienen los mismos derechos que cualquier otro, sus mismos derechos humanos, pero no tienen derecho, y es lo que la iglesia afirma, que por su orientación sexual ellos exijan los mismos derechos que el matrimonio. Ellos argumentan, es que yo tengo derecho
a tener los mismos derechos, valga la redundancia, patrimoniales, derechos de visita, derechos de comprar casa, etc. La iglesia en Puerto Rico hizo una propuesta cuando hubo el intento de reformar el Código Civil. Y lo voy a presentar como un ejemplo. Hace poco fui a visitar una de estas residencias de cooperativa que son muy buenas para personas que no tienen la capacidad de comprar una casa o un apartamento al precio del mercado. Las cooperativas, que son leyes federales, pues ayudan a las personas a poder adquirir un apartamento. Pues me estaba contando la administradora de estas dos personas, dos hombres, que quisieron adquirir una residencia, un apartamento. Y ella, pues, tenía los requisitos necesarios, según las leyes federales. Pero uno de ellos, con cierta inquietud, le dijo, mire, yo no sé cómo decirle esto, pero él y yo somos pareja. Y por lo tanto, ¿verdad? No sé si en el board, porque eso tiene que pasar por el discernimiento de los miembros de la comunidad, pues no sé, a lo mejor esto, etc. Y él le dijo lo siguiente: ustedes son aceptados o rechazados no a base de su orientación sexual, sino si cumplen los requisitos que exige la ley. Los requisitos que son concordes con la dignidad humana. La orientación sexual ni te ayuda ni te quita la posibilidad de acceder a estos planes para tener tu residencia. La iglesia aquí precisamente ha propuesto que no por orientación sexual, porque no hay derecho por orientación sexual, reclamar derechos particulares, solamente el derecho a la intimidad, de que me dejen hacer lo que yo quiera. Pero ese derecho que ellos pueden reclamar en la intimidad, lo tengo yo también. Yo no me he casado, no me voy a casar, pero yo he tomado una opción libre. Yo no tengo derecho a reclamarle a la sociedad. Reconózcanme a mí el mismo derecho del matrimonio, porque yo me caso por la iglesia. Y a cada loco con su tema. Si yo me caso por la iglesia, tendría el mismo derecho que ellos, que los matrimonios. Pero es que no es necesario. Ahora, la iglesia, precisamente en ese ejemplo les puede ilustrar, propuso de que hay relaciones humanas que no tienen que ser de naturaleza afectiva, en la cual personas en sociedad tienen necesidad de reclamar los mismos derechos que los matrimonios, por motivos distintos. Por ejemplo, ¿cuántas veces un sobrino atiende a su tía, cuyos hijos han abandonado a esa madre durante toda su vida? Y ese sobrino que vive con su tía, dígame si no tiene derechos patrimoniales de reclamar la herencia, cuando aquellos vendrán a buscar los chavos después que la tía murió y no la atendieron. Díganme ustedes, y ese es el problema humano que la iglesia quiere responder. Si por ejemplo, ¿cuántas veces se da eso entre los nietos con respecto a sus abuelos? La iglesia dice, para responder ese problema humano legítimo, para responder una cuestión de orientación sexual, eso es ilegítimo, no es necesario. Ahora, que una persona del mismo sexo, como sucedió con los apartamentos, pueda reclamar esa figura que se inventase, la iglesia lo llamó residencia compartida. Perfecto. Ellos, parejas del mismo sexo, yo con un compañero sacerdote que queremos vivir en la casa parroquial y queremos los mismos, esos derechos particulares. Cualquiera puede reclamarlo, no por su orientación sexual, sino por su dignidad humana. ¿Y por qué esto es importante? Parece una cuestión de palabras, ¿no? Porque como les he dicho al principio, esa institución querida por Dios tiene unas características que el rebajar sus exigencias o el desdibujar sus fronteras no contribuye a mejorar la calidad de vida de una sociedad. Díganme ustedes, si una pareja del mismo sexo reclama el derecho a ser reconocido, porque en el fondo, como ya ustedes ven, no son cuestiones patrimoniales o derechos de visita lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren
es que la sociedad le reconozca que el vivir en un hombre con un hombre o una mujer con una mujer es lo mismo que casarse entre un hombre y una mujer. Eso no es así. No me puedes imponer a mí una opinión de yo tener forzado que reconocerte. Imagínense, en el estado de Massachusetts un padre tuvo que ir hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos porque se aprobó una ley antidiscrimen por orientación sexual, donde las escuelas públicas le querían enseñar a su hijo que da lo mismo parejas del mismo sexo que parejas heterosexuales. El papá le dijo a su niño y le dijo a la escuela que su niño no iba a participar en eso porque no es consistente con su conciencia cristiana. ¿Saben lo que hicieron? Lo llevaron al departamento de la familia, le quitaron al niño, le hicieron un proceso judicial por discrimen, etc. Porque es así. Nos quieren empujar a que nosotros tengamos que reconocer como bueno lo que nuestra conciencia nos dice que no ayuda al verdadero desarrollo digno de un ser humano. Nadie está diciendo que en tu intimidad tú puedes hacer lo que te dé la gana. Ahí es donde tú tienes derecho a reclamar libertad, en la intimidad. Porque yo no salgo a la calle, perdonando la expresión, a besuquearme con mi novia. Yo entiendo que hay cosas de la intimidad de una persona que tiene que quedarse en la intimidad de su hogar. A veces ellos no entienden porque, de nuevo, es la pretensión de querer empujarme a la cañona, que yo tenga que aceptar un tipo de conducta que yo considero que no es adecuada para el desarrollo de felicidad que un corazón humano reclama. Es cuestión de felicidad lo que está en juego. Ahora, cada uno en su intimidad puede hacer lo que le dé la gana, aunque yo no esté de acuerdo. Un testigo de Jehová puede pensar que el Papa es la bestia del Apocalipsis, es un disparate. Sin embargo, puede legítimamente pensar. ¿Tiene derecho a pensar así? Claro que sí. Yo no tengo problema. Ahora, él no me puede forzar a mí a decirme que discrimino con él si no pienso como él piensa. ¿Por qué? O sea, sin duda, si él va a mi casa a decirme continuamente el Papa es una bestia, el Papa, pues ya eso pasa las fronteras de la libertad y de la pluralidad para invadir mi intimidad. Ahora, cuando una sociedad permite el matrimonio de personas del mismo sexo, cuando no hay una línea, cuando no hay un valor absoluto que yo descubro y que por lo tanto la sociedad tiene que someterse a él y que no depende de la voluntad de la mayoría o de las minorías, ¿quién mañana en el mañana va a prohibir el matrimonio entre dos hermanos? De hecho, en Alemania, hace menos de 3 años, hubo el caso de unos hermanos que tenían hijos y que reclamaban del Tribunal Supremo alemán que se les reconociese su derecho al matrimonio. Y uno puede decir, pero ¿por qué ley de 4? Si esto es lo relativo y yo tengo derechos porque yo quiero esto, ¿por qué ley de 4 yo le voy a prohibir a un hermano y voy a permitir personas del mismo sexo? Ah, es que es una cuestión de salud. Bueno, cuestión de salud también lo otro podría ser el hecho. Es que cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Claro, también los hermanos. ¿Quién más en el mañana puede decirle, y no es ofensa, a un adulto que se case con una niña de 8 años? Es que eso atenta contra la moral. ¿Qué moral? ¿La moral que yo, como sociedad, la que la mayoría piensa, o la moral querida por Dios? El problema es que cuando uno comienza en esa pendiente, no hay forma de parar, si no es por la imposición de una mayoría arbitraria. De hecho, ustedes leen el Corán, Mahoma, su última esposa fue una niña de 9 años. O sea que hay hasta culturas que consideran que eso es legítimo, pero nosotros los creyentes, que hemos conocido la verdad que se llama Jesucristo, y que está testimoniada por la Sagrada Escritura, tenemos que ser capaces en el debate público, sin quemar a nadie en la hoguera, intentar persuadir que ese no es el camino correcto
para construir una sociedad digna del hombre. Por eso es que ustedes ven hoy que la iglesia nos habla en estos términos. No es ofensa contra nadie. A mí no me molesta que un testigo de Jehová piense que el Papa es la bestia. Es un disparate, me da mucha pena que no comparta mi fe, pero es su derecho en el plano de su intimidad. A mí no me molesta que puedan haber personas que no sean yankees, de los New York Yankees. Me parece un disparate seguir Boston, etcétera, todo lo demás. Pero ese es tu derecho. Hombre, cada uno tiene derecho hasta de equivocarse. Eso es bueno, ¿verdad? Etcétera. A mí no me es una afrenta. Lo que sí me es una afrenta, que me quieran obligar a mí a la cañona, que es la pretensión de estas personas. Tener yo que reconocer lo que yo considero que no es digno del hombre. Y yo no le estoy ofendiendo, porque los amo con todo el amor con que los ama Jesucristo. Y por la libertad de ellos de optar por lo que incluso yo creo que es erróneo, yo sería capaz, y la iglesia sería capaz de dar su vida. Porque obligarlos a ellos a tener que asumir lo que yo considero que es verdad y lo que ellos no, eso yo no lo creo. Ellos tienen derecho a su libertad, al respeto de su dignidad humana. Por eso le pedimos a la Virgen María, nuestra Madre, que desde el cielo nos ayude a nosotros a entregar nuestro corazón a Dios. Así sea. Amén.